Hola, bienvenidos a esta clase de algoritmos diagnósticos sobre las alteraciones del cortisol. Yo soy María Bergia. Para los que no me conozcáis, soy R1, casi R2 de pediatría en el Hospital La Paz de Madrid, y ahí os dejo mi cuenta de Instagram para poder seguir ayudándoos en todo lo que pueda. Dicho esto, comenzamos con la base de esta clase, que es el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal. En condiciones normales, el hipotálamo fabrica CRH, que estimula a la adenohipófisis para fabricar ACTH, y esta a su vez va a estimular a la glándula suprarrenal, en concreto a la capa fascicular de la corteza, para fabricar cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Pues tiene muchas funciones. Por ejemplo, favorecer el catabolismo proteico, tiene efecto antiinflamatorio, favorece la glucogenogénesis y la gluconeogénesis, y un largo etcétera. Ese es el algoritmo que vamos a seguir. ¿Qué ocurre si yo tengo el cortisol bajo? Si yo tengo el cortisol bajo, tengo que mirar la ACTH para ver cuál es el origen de ese cortisol bajo. Si la ACTH está alta, sé que el problema es la glándula suprarrenal. Recordad que si yo fabrico cortisol por parte de la glándula en condiciones normales, esta hace un feedback negativo hacia arriba para inhibir a la hipófisis, para decir, oye, no necesito más cortisol, ¿no? Si yo tengo poco cortisol por parte de la glándula suprarrenal, no hace este feedback negativo y por eso la ACTH estará alta. O podemos tener una ACTH baja y estar ante un problema en la hipófisis, un hipopituitarismo, en cuyo caso tengo que hacer pruebas de imagen cerebral, pero también mirar otras hormonas, porque generalmente hay afectación de otras hormonas que se fabrican en la hipófisis y no solamente de la ACTH. En la insuficiencia suprarrenal, eso se puede producir por destrucción, que es la típica enfermedad de Addison, ¿vale? Que puede ser autoinmune, que es lo más frecuente, pero también puede ser, por ejemplo, por una causa infecciosa, generalmente tuberculosa. Por un fracaso metabólico, ¿vale? Por ejemplo, por algún inhibidor enzimático, como es la metopirona, por alguna mutación en los receptores, como ocurre en la hiperplasia suprarrenal congénita, que se le da de forma ligada al X, o causa secundaria, que sería la administración exógena de corticoides que produce una insuficiencia suprarrenal por deprivación. Si yo doy corticoides exógenos, mi eje se va a volver vago, porque como yo ya tengo corticoides de fuera, no necesito fabricar corticoides por dentro, por así decirlo. Entonces, si yo retiro esos corticoides, mi eje va a seguir inhibido, con lo cual voy a tener una insuficiencia suprarrenal por deprivación. Por eso los corticoides no se pueden quitar de golpe. ¿Qué clínica voy a tener? Principalmente astenia, que es el síntoma principal, pero también hiperpigmentación de piel y mucosas, pérdida de peso, hipotensión, y es importante que haya un déficit tanto de cortisol como de aldosterona, pero cuando la causa es tuberculosa también se afecta a la médula suprarrenal. En la insuficiencia suprarrenal primaria, lo que tengo que hacer es un test de Nuvacten, es decir, intentar estimular con ACTH, pero si el problema es suprarrenal, por mucho que yo dé ACTH, mi glándula no va a fabricar, con lo cual será negativo, no va a estimular. Para ver si el origen es tuberculoso o autoinmune, pues miro la funcionalidad de la médula suprarrenal, catecolaminérgica. Será normal en el origen tuberculoso. Si el cortisol está alto, también es muy importante mirar cómo está la ACTH, ¿vale? El cortisol alto, como ya sabéis, va a producir un síndrome de Cushing, que cursa con diferentes síntomas y signos como la diabetes, el acúmulo de grasa central, estrías rojovinosas, osteoporosis y un largo etcétera. Y es importante porque si la ACTH está baja, quiere decir que el cortisol elevado no se está produciendo por un problema hipofisario, será ACTH independiente. Si la ACTH está baja, podemos estar ante un problema iatrogénico, ¿vale? Es decir, una administración de corticoides de forma mantenida y a altas dosis, que es la causa global más frecuente de síndrome de Cushing. Antes os he hablado con lo que ocurría si yo quito esos corticoides de forma brusca, que es que produzco una insuficiencia suprarrenal, ¿vale? Pero en el momento de dar corticoides, si me estoy pasando de dosis, puedo producir un Cushing iatrogénico, ¿vale? Es decir, un hipercortisolismo iatrogénico. Si no es iatrogénico, tengo que hacer pruebas de supresión, ¿vale? Tengo que hacer 3 diagnósticos. Primero el diagnóstico de sospecha, confirmarlo, luego hacer el diagnóstico sindrómico y luego el diagnóstico etiológico. Para el diagnóstico de sospecha, miro el cortisol, ¿vale? O el cortisol libre en orina de 24 horas, o hago un test de Nugent, o el cortisol de plasma en plasma o saliva a la medianoche, ¿vale? El test de Nugent es la supresión rápida con dexametasona. Lo normal en un paciente que no tenga Cushing es que si yo doy dexametasona, suprima el eje y a las 8 de la mañana el cortisol lo tengamos por debajo de 5 microgramos por decilitro. Es decir, que sea una prueba positiva. Pero en caso de Cushing, pues no suprime. Posteriormente tengo que hacer un diagnóstico sindrómico con el test de Lidl débil, es decir, una supresión débil con dexametasona. Y por último, el diagnóstico etiológico, que se va a hacer con el test de metopirona, con la prueba de CRH y con el test de Lidl fuerte, el test de supresión fuerte con dexametasona, ¿vale? Si lo que está produciendo el cortisol es la glándula suprarrenal, si yo doy dexametasona, por mucho que yo suprima al eje, mi glándula suprarrenal va a seguir fabricando cortisol, con lo cual no voy a conseguir que suprima, ¿vale? Es decir, si las pruebas de supresión son negativas, no suprime, estaremos ante un problema adrenocortical, algún problema en la glándula suprarrenal, ¿vale? O bien un adenoma o bien un carcinoma. En el caso del adenoma tendrá una disminución de los 17 cetosteroides y en el caso del carcinoma estarán aumentados, ¿vale?
Bueno, el adenoma normalmente no es funcionante. En el TAC sin contraste, para medir la atenuación, lo que vamos a encontrar es una masa regular que tiene menos de 10 unidades Hanfield. El carcinoma es verdad que es bastante raro, la mitad de ellos sí que son funcionantes y es frecuente que produzcan más hormonas aparte del cortisol. Al diagnóstico suele ser grande, puede producir incluso dolor abdominal o incluso una masa abdominal palpable, y en el TAC voy a encontrar más de 10 unidades Hanfield con una pseudocápsula periférica que va a ser típicamente irregular y es una masa heterogénea, con necrosis, con calcificaciones, y al meter contraste capta contraste de forma irregular, ¿vale? Bueno, el carcinoma, como un poco resumen, es una masa suprarrenal grande de más de 6 centímetros que crece rápidamente, que produce típicamente andrógenos y que aumenta los 17 cetosteroides en orina. Y el adenoma es una masa más pequeñita, más regular, que tiene los 17 cetosteroides disminuidos en orina. El tratamiento, suprarrenalectomía. Si no es operable, puedo hacer una suprarrenalectomía, es decir, quitar la glándula suprarrenal, en este caso, pero de forma médica, con algunos fármacos como puede ser la metilapona, el ketoconazol o el mitotano, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre si el ACTH es alto? Pues que el Cushing se está produciendo por culpa del ACTH. Es un síndrome de Cushing ACTH dependiente. En este caso, lo primero que tengo que hacer siempre es mirar la ACTH, ¿vale? Que en este caso ya hemos comentado que es alta. Entonces, ¿qué hago? Pruebas de supresión, pero primero he mirado la ACTH, ¿vale? Son las pruebas que hemos comentado antes. En este caso, si yo hago el test de Lidl fuerte, si lo que está produciendo el cortisol es un tumor ectópico, es decir, un tumor que está fabricando ACTH, si yo doy dexametasona, por mucho que yo suprima el eje, se va a seguir produciendo ACTH de forma ectópica y por tanto se va a seguir produciendo cortisol y por tanto no voy a conseguir que suprima, ¿vale? Pero si el origen del Cushing es la hipófisis, al yo dar dosis altas de dexametasona sí que voy a conseguir que se suprima el eje y por tanto tendré un test de Lidl fuerte positivo, ¿vale? Pregunta de MIR 2020. Una vez confirmado un síndrome de Cushing por criterios clínicos y bioquímicos, es decir, hemos visto que el cortisol está alto, ¿cuál es la prueba fundamental? Pues lo primero que tengo que hacer, esta pregunta era difícil, en el diagnóstico etiológico del Cushing, es determinar la ACTH y después, cuando ya hemos visto que esta está elevada, diferenciamos entre origen hipofisario o ectópico y si está baja, origen suprarrenal, con pruebas de supresión con dexametasona, entre otras cosas, ¿vale? La opción 3, para el diagnóstico de adenoma hipofisario, ¿vale? Productor de ACTH, cuando las pruebas de imagen como la resonancia no han encontrado ese tumor, que sería la opción 4, entonces puedo hacer el muestreo del seno petroso inferior y un cateterismo venoso selectivo, que ya es mucho más complejo y no voy a entrar, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre si no suprime, como hemos comentado antes? Pues que estaremos ante un tumor productor de ACTH ectópico, que generalmente es un carcinoma microcítico de pulmón, un tumor OATCEL, ¿vale? Con lo cual lo que tengo que hacer es un TAC de tórax. Si consigo que suprima, con todo, estará ante un microadenoma hipofisario. Si suprime con metopirona y CRH, pero no con dexametasona, pues entonces estaría ante un macroadenoma hipofisario. Le cuesta más suprimir porque al final es un tumor muy grande que está fabricando ACTH, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, lo que tengo que hacer es una resonancia magnética cerebral con gadolinio y el tratamiento, una cirugía transesfenoidal y hacer una adenomectomía. Si no es operable, puedo dar algunos fármacos, ¿vale? Bueno, resumen. Si el cortisol está alto, miro la ACTH. Si la ACTH está alta, estará Cushing ACTH dependiente. Si no suprime, sé que lo que está produciendo la ACTH es ectópico. En este caso, un microcítico de pulmón, hago un TAC de tórax. Si consigo que suprima, será un adenoma hipofisario, ¿vale? Si el ACTH está bajo, será un Cushing ACTH independiente. Puede ser iatrogénico porque esté dando corticoides exógenos o no iatrogénico, en cuyo caso hago pruebas de supresión. Si no suprime, sé que el problema es cortical, es adrenocortical, de la glándula suprarrenal. O bien un adenoma o bien un carcinoma con las diferencias que hemos comentado anteriormente. Si tengo cortisol bajo con ACTH alta, sé que el problema es suprarrenal. Con ACTH baja, sé que el problema es hipofisario, entonces tengo que hacer una prueba de imagen cerebral. Bueno, vamos a hacer una pregunta. Tenemos esta pregunta en la que vemos un hipercortisolismo y tenemos los siguientes diagnósticos, los siguientes resultados. ACTH alta, respuesta del cortisol a altas dosis de dexametasona sin respuesta, es decir, no consigo que suprima. Si doy metopirona, tampoco. Y si doy CRH, tampoco. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues bien, cortisol alto, ACTH dependiente, en este caso que no suprime, era un tumor producto de ACTH ectópico o un microcítico de pulmón generalmente, ¿vale? La obesidad y el alcoholismo crónico los podemos descartar, porque además de que no están en nuestro algoritmo, ya entramos en cosas más complicadas. El tumor hipofisario secretor de ACTH, en este caso sí que suprimiría, ¿vale? Aunque también produzca un hipercortisolismo ACTH dependiente. Y el tumor suprarrenal nos produciría un hipercortisolismo, pero ACTH independiente, aunque sí que es verdad que tampoco suprime, ¿vale?
En esa otra pregunta tenemos una mujer de 41 años con obesidad troncular, hipertensión, o sea, nos dan datos de Cushing, de hipercortisolismo. Nos dicen que tenemos excreción urinaria de cortisol elevada, con lo cual hemos diagnosticado el hipercortisolismo. Inadecuada supresión a dosis altas de dexametasona con ACTH no detectable. ¿Qué prueba de localización tendré que hacer? Pues bien, cortisol alto, ACTH baja, es decir, ACTH independiente, que no suprime, es un problema suprarrenal, con lo cual lo que tengo que hacer es un TAC abdominal y no una ecografía, ¿vale? El TAC torácico o la broncoscopia lo haré si sospecho un tumor microcítico de pulmón, que sería si el ACTH estuviese alta y no suprime. Y por último, la resonancia magnética de hipófisis la haré en caso de que tengamos también el ACTH alta y encima sí que suprime, ¿vale? Bueno, concepto de MIR 2020. Tenemos que una pregunta en la que nos dicen que la insuficiencia suprarrenal central debida a una supresión del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal por la administración de corticoides, opción correcta, la opción 1, es la causa más frecuente de inhibición del eje córtico suprarrenal, ¿vale? ¿Cuál es? La administración de corticoides exógenos en uso prolongado y a altas dosis, ¿vale? Por eso la opción 2 es incorrecta. En la opción 3, la administración de corticoides suprime la secreción de ACTH y también de CRH, ¿vale? Y la opción 4, la recuperación de producción endógena de corticoides, una vez retiro, digamos, los corticoides, tarda en producirse, no solamente 24 o 48 horas, ¿vale? Concepto RPMIR, que la mejor prueba de detección sistemática de la enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal, es la respuesta del cortisol tras inyectar ACTH, o la cosintropina, que es un análogo del ACTH. También que la existencia de una masa suprarrenal asintomática grande sugiere un carcinoma suprarrenal y lo que hay que hacer es quitar la glándula suprarrenal. Bueno, espero que os haya servido muchísimo esta clase y nos vemos en próximos vídeos de algoritmos.